La basura es cualquier tipo de desecho, desperdicio, que no tiene una correcta separación. Puede haber muchas definiciones, pero para mí es muy fácil identificarlo así. Por la simple acción de que tú lo separes, llámese PET, llámese aluminio, desechos orgánicos o no, por la pura separación ya deja de ser basura y se convierte en un residuo que puedes reaprovechar. Las generaciones nuevas, y suena como muy trillado, pero ya traen un chip bien distinto. Hoy tú ves a los niños chiquitos, o sea, nos ha tocado dar charlas en kinder, donde el niño sabe qué es un orgánico y qué no es un orgánico. A mí me vuela la cabeza, la verdad, porque sí es un tema de cultura, sí es un tema de educación que desde casa, desde la escuela, desde nuestra comunidad, es en donde lo entendemos. Hoy yo te podría decir, empezamos siendo bien poquitos. Hoy en Querétaro nada más somos más de 1,500 usuarios los que hacemos la separación de residuos orgánicos, No somos ni el 0.1% de la población en Querétaro, pero ya somos 1,500 haciendo esa diferencia. Entonces, claro que afecta, claro que tenemos que empezar por nosotros mismos, porque si no lo haces tú, el de al lado no lo va a hacer. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más del podcast A Nadie Más Le Importa, y quiero aprovechar este momentito para dar las gracias por seguir compartiendo, por seguir suscribiéndose en este canal que está dedicado a los procesos, ¿ok? Y bueno, voy a ir de lleno con la invitada del día de hoy. Ella es licenciada en Negocios Internacionales por el TEC de Monterrey y es coordinadora general del proyecto Organicum SEO aquí en Querétaro. Proyecto enfocado en la recolección de residuos orgánicos y compostaje. Tiene 4 años de operación en Querétaro y en San Miguel de Allende. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Porque es muy importante. La generación de basura es una de las razones principales, una de tantas, del calentamiento global. Y en México somos el primer país que más generamos basura en América Latina, aunque usted no lo crea, o a lo mejor se lo imaginaban, a lo mejor no, pero es muy importante. Entonces, este tema que vamos a tocar hoy con la invitada es acerca de crear conciencia en nuestros hogares, en nuestras empresas, en cualquier lugar que nosotros podamos ejercer un cambio con la cantidad de desperdicios que generamos. Y bueno, nadie mejor que nuestra invitada de hoy para hablar de este tema que lleva a cabo con pasión todos los días, ya desde hace un tiempo, pero que nos platique cómo empezó esta pasión. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Daniela Camacho Ruiz. ¿Cómo estás, Dani? Bien, David, muchísimas gracias. Bien contenta de estar aquí y pues agradecerte por el espacio. No, bienvenida. Es un tema que desde niño siempre ha sido preocupante, yo recuerdo cuando era niño. Pero bueno, antes de empezar de lleno, y no se vayan porque es un tema muy importante hablar de los desperdicios, de los residuos orgánicos, ¿no? En específico, ¿cómo eras de niña? Ay, qué bonita pregunta. Mira, yo vengo de una familia, somos 4 mujeres. Yo soy la más chica, de hecho tengo una gemela. Y la verdad es que recuerdo una infancia como muy bonita, mucho juego, mucha alegría, pero fíjate que también desde chiquitas como mucha conciencia desde nuestros papás. Las 4 fuimos scouts y el amor por la naturaleza, por la convivencia con diferentes seres, no solamente humanos. La verdad es que inclusive a las 4 nos marcó mucho y a mí siempre como que despertó ese interés de pues qué más, ¿no? O sea, quién más nos acompaña, no solamente las personas que vemos, sino animales. Amo los perros. En casa pues siempre hubo como esta limitante de que no, el perro es una responsabilidad. Y cuando tuvimos nuestro primer perrito fue así como, uy, lo máximo, ¿no? Entonces siempre está como necesidad de conectar también con lo que te rodea. Me ha gustado mucho. No soy la más experta, la más, ¿cómo decirte? Hay muchas veces que fallamos, ¿no? En ese sentido, pero me gusta creer que hay algo más que nos rodea y con el que debemos encontrar como ese equilibrio desde siempre, desde chiquitita. ¿Y creciste en qué ciudad? Nosotros las 4 nacimos en Monterrey. Estuve ahí nada y a los que serán 6, 8 meses nos fuimos a Toluca, al Estado de México, y ya de ahí nos venimos para acá, para Querétaro hace 18 años. Ahorita ya tengo más tiempo viviendo en Querétaro. Yo ya me siento queretana, aunque no siempre somos tan recibidos en ese sentido. Hay muchos queretanos por ahí que nos dicen, no, si no naciste aquí, no eres de aquí. Pero yo amo esta ciudad. Ya tengo aquí 18 años y súper contenta de estar por acá.
No, y la labor tan importante que estás haciendo. ¿Y cómo fue ese recorrido en cuanto a la cultura que recuerdes de niña con respecto a lo que haces hoy? Por ejemplo, estar en una ciudad tan grande, tan industrial como Monterrey, que estuviste poco tiempo. Sí. Toluca también tiene mucha Sí. industria. Y ahora en Querétaro, ¿cómo fue este recorrido de ver esta parte de la basura que se genera, etcétera? Si desde niña empezó esta inquietud o fue en la carrera, ¿cómo fue este paso a través de la prepa, la escuela? ¿Dónde vino esta cosquilla? Fíjate que cuando cuando yo era chica, no existía, o sea, yo no lo veía tan tangible esta cultura como de separación. Cierto es que con los scouts, pues sí, se trataba, ya tiene mucho tiempo que no estoy activa, pero sí se trataba como de cuidar el medio ambiente desde todo, ¿no? O sea, empezar por no generar la basura, y si la generas, pues sí hacerte responsable, pero era más como pues llévatelo a tu casa y lo depositas en el bote. O sea, yo no me acuerdo que de chicas tuviéramos esta separación como yo hoy en casa tengo un centro de acopio en mi casa de que el cartón en un lado, el PET en el otro, y yo no recuerdo de haberlo hecho tan chiquita. Sí creo que fue más aquí en Querétaro. Algo que a nosotros nos llamó mucho la atención cuando veníamos más como de visita es que la ciudad siempre estaba limpia. Pero después me hice consciente de que limpiaban la ciudad. No necesariamente existía esta cultura de yo me hago responsable de lo que yo genero. No, más bien en las noches pasaban los camiones de basura a recoger todo y todo se queda muy barridito, muy limpio y hasta ahí. Y hasta que no fue que empezamos más de lleno con este proyecto, fue que yo hice la conciencia real de la separación. Yo sí trataba como de, pues si salíamos a algún lado, de campo, lo que sea, llevarme como la basura, pero pues, a final de cuentas se iba como en el mismo bote. Y fue hace no más de, ¿qué te diré? 7, 8 años que ya lo empecé a hacer un poquito más consciente, que empecé a buscar centros de reciclaje, que empecé a ver de qué manera pues separaba un poquito más, pero no necesariamente haciendo la conciencia de reducir lo que genero, como hasta ahora es lo que pues trato de hacer todos los días, ¿no? Pero creo que sí fue. En la carrera sí encontraba, fíjate que mi carrera está enfocada, es una carrera de administración. Yo soy logística 100%, amo la logística, amo la planeación, pero estaba muy enfocada también o lo que a mí me hubiera gustado, bueno, de inicio, o más bien el objetivo con el que entré a la carrera fue dedicarme a la industria pesquera, un poquito más como de buques. Y ahí sí fue un poquito más donde dije, hoy es una industria muy, muy compleja. El tema de, pues sí, la explotación animal también como que ya no me encantaba. Y fíjate que salí de la carrera, estuve en una empresa transnacional bastante grande, estuve ahí haciendo planeación, estuve haciendo logística, pero también colaboraba con una chica que era wedding planner. Y ahí fue donde dije, Dios mío, qué cantidad de basura genera esta industria. Y ahí real fue donde yo dije, no puedo seguir haciendo esto. Y cuando lo empecé a hacer mucho más consciente, y casualmente fue ahí en donde nos encontramos este proyecto y yo. Y hoy yo ya encontré mi pasión, que es esto. Yo me quiero dedicar el resto de mi vida a comunicar la importancia de la separación y el de hacernos responsables de lo que generamos. Sí fue con el toque de esa industria, fue donde tocó más en el fondo de mi corazón y donde nació esta verdadera necesidad pues, de hacer algo más de lo que hacía cada día, ¿no? Le diste al clavo porque siempre cuando ya te vuelves un poquito consciente, cualquier reunión que organizas, a mí me impacta la cantidad de basura que generamos. Yo, por ejemplo, cuando tenemos rodajes, pues sí, la gente ya ahora acostumbrados a pedir que lleven sus termos, pero no es suficiente. La realidad es que no es suficiente. O sea, se tiene todavía que dar más pasos para mejorar esta reducción de los desperdicios. Es impresionante la cantidad de basura. Hablabas de la cifra. ¿Cuánta se genera? Es impresionante. Hasta el año pasado, poquito más de 120,000 toneladas diarias de basura en México. Es un mundo de basura. Es una locura, Daniela, esa cantidad de basura que generamos como mexicanos. Y bueno, en la estadística lo dice. Si tú te metes a Google, dice que México es el productor número 1 per cápita en América Latina. Uh-huh. ¿Por qué crees que sea? Yo sí creo, y esto es personal, yo sí creo que es un tema de educación. Es un tema que desde casa lo tenemos porque hoy en día, y fíjate que este proyecto me ayudó a darme cuenta que las generaciones nuevas
Y suena como muy trillado, pero ya traen un chip bien distinto. Hoy tú ves a los niños chiquitos, o sea, nos ha tocado dar charlas en kinder, donde el niño sabe qué es un orgánico y qué no es un orgánico. A mí me vuela la cabeza, la verdad, porque sí es un tema de cultura, sí es un tema de educación, que desde casa, desde la escuela, desde nuestra comunidad, es en donde lo entendemos, ¿no? O sea, uno piensa que entre mayor sea el poder adquisitivo, pues es más fácil que generemos basura. Y puede ser que sí, pero sí viene desde la intención que le ponemos a las cosas que hacemos, ¿no? Porque te puedes ir a cualquier tipo de estrato social y la basura está. O sea, la ves en las calles, la ves en los festivales, la ves en conciertos, la ves en las propias escuelas donde es muy fácil. A mí sí me tocó ver de chiquita cómo alguien bajaba la ventana del carro y aventaba una botella, y a mí eso, híjole, no sabes cómo me ponía, la verdad. Entonces yo sí creo que es un tema de casa, de educación y de la conciencia de cada uno de nosotros, la verdad. Y es que, ¿cómo gestionas la basura? Tú que estás en este proyecto, ¿cómo empiezas en casa? ¿Cómo empiezas en las escuelas? ¿Cómo empiezas en las empresas? ¿Y cómo empiezas en uno? Pues mira, yo creo que es un tema de decisión para empezar, porque no es fácil. Uno que ya está metido en eso, y fíjate que es bien chistoso porque empiezas con una y quieres ya después hacer todo, ¿no? O sea, no solamente separar, sino reciclar, sino compostar, sino reducir la cantidad. Y ya no te buscas, ya no moverte tanto en carro, te mueves en bicicleta. O sea, es como un sinfín. Y la verdad es que un estilo de vida nuevo, ¿no? Sí, es un estilo completamente. Eso te iba a preguntar, porque mucha gente, yo no, tampoco lo tenía claro, está la basura, los desperdicios. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque yo, por ejemplo, reciclaje y composta es distinto, ¿no? Y mucha gente como que... ¿Nos podrías aclarar esta parte? ¿Cómo Claro es? que sí. Mira, basura es lo número uno. Exactamente. La basura es cualquier tipo de desecho, desperdicio, que no tiene una correcta separación. Puede haber muchas definiciones, pero para mí es muy fácil identificarlo así. Por la simple acción de que tú lo separes, llámese PET, llámese aluminio, desechos orgánicos o no, por la pura separación ya deja de ser basura y se convierte en un residuo que puedes reaprovechar. Además de que hay algo que a mí también me gusta hacer como mucho hincapié, dignificamos mucho también el trabajo del personal que se dedica a la separación de basura, porque no es lo mismo que tú abras una bolsa y te encuentres una jeringa, desechos fecales, alimentos, cartón, por el simple hecho de separarlo, vidrio, exactamente, por el simple hecho de separarlo, además de que les hacemos la chamba mucho más sencilla, también hacemos más fácil que ellos mismos en el relleno sanitario lo separen, porque existe como esta falsa creencia de, es que ¿para qué la separo si el camión la junta, si lo echan todo junto? Pues sí, porque somos demasiados en este país, en esta ciudad, y pues hay que andar a las carreras, ¿no? Y juntas todo, pero ahí en el relleno sanitario o tienen espacios físicos en donde hacen una previa separación y ya después todo lo que sigue siendo basura, pues ya se lleva al relleno sanitario, ¿no? Entonces, esta acción de separar hace la gran diferencia. Entonces, yo diría que podemos empezar por ahí, empezar a separar. Si todavía no tenemos la facilidad de llevarlo a un centro de reciclaje, de tener un espacio en casa para almacenarlo en lo que encontramos algún evento de reciclaje o algo, porque hay muchísimos y aquí en Querétaro mucho más, sí podemos empezar por separarla y entregarla al camión de la basura, o si es una empresa privada, separarla para que inclusive ellos pues puedan hacer un uso distinto de estos materiales, ¿no? Ok, ahora... separando PET, Tetra Pak también. O sea, ¿es distinto? O sea, sí. ¿Cómo es esta clasificación? Híjole, Haz de cuenta que yo no sé nada y me estás explicando de cero, porque yo tengo ahora y digo, ok, uno de mis propósitos de año nuevo fue ser más consciente con el planeta, excelente, poner mi granito de arena. Quiero hacerlo. ¿Cómo le hago desde mi trinchera, desde mi casa? Mira, yo creo que lo podemos dividir en los grupos grandes, ¿no? Que es el PET, porque inclusive en el plástico hay como... De hecho, no sé si nos hemos fijado, perdón, abajo de las botellas de plástico o de cualquier producto de plástico viene un triangulito con un número. Yo de chiquita creía que era la cantidad de veces que se había reciclado ese plástico, pero no. Habla del número de plástico que es. Hay 1, 2, 5, 7. Los intermedios no estoy tan segura cuáles son, pero es el tipo de plástico que es. El plástico número 1 es el PET. Es el que más se usa a nivel mundial y en México, el que más se recicla y el que más se puede reutilizar. El 2 es el HDPE, que por ejemplo eso lo encontramos en las botellas de shampoo, de jabón, de suavizante.
es un poquito más rígido y el 5 es PP, es polipropileno, si mal no recuerdo. Este viene, por ejemplo, en los botes de yogur. Es un plástico un poquito más sólido, de hecho. Y el 7 es bien tricky porque el 7 es la mezcla de varios plásticos y es de los únicos que no se puede ni siquiera reciclar porque está tan mezclado, son la mezcla de todos los plásticos que entraron en un proceso y ese ni siquiera puede ser reciclable. ¿Danonino puede ser? Esos deben de ser 2, que es HDP. Ajá. Okay. Los 7 son, por ejemplo, estas charolitas que ahora venden en el súper, que te dicen que son compostables, incluso o biodegradables. Es plástico número 7. Perdón. Y te digo que ni siquiera se puede reciclar. Que ahora encuentras. Ajá. El de plástico es PET. Pero, ojo, y te digo, es que los reciclables es un mundo alterno. Eso se le conoce como termoformados. Y como su nombre lo dice, es a partir de calor. Pero en México ya cada vez son menos. Antes, pues sí era más fácil que los mismos que generaban esos termoformados, pues te los recibían para volver a pasar dentro del mismo proceso y volverlos a hacer. Por ejemplo, aquí en Querétaro ya no reciben los termoformados. Entonces ya no es fácil reciclarlos, ya se está haciendo cada vez más difícil reciclarlos, entonces lo ideal es dejar de consumirlos, regresar al cartón de huevo o comprar a granel. Entonces cada industria o cada tipo de reciclable tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, el cartón. El cartón también es un mundo gigantesco porque tiene como diferentes pasos o vidas, o inclusive lo podemos nosotros ver con la dureza. El cartón que se usa, por ejemplo, para las cajas de cereal, para las galletas, es el cartón y trae una base plástica y sobre esa base se imprime. De hecho, si nos fijamos, las galletas y eso, la impresión son muy vívidos los colores porque traen una base plástico blanca abajo. Entonces, para poder reciclar adecuadamente hay que separar el cartón de la base de plástica que está impresa y se manejan por separado. Por eso las cajas que son como de paquetería o que traen la impresión directa al cartón son mejores porque es más fácil reciclarlas. Y o sea, todo lo que pedimos de Amazon, Mercado Libre, todas estas está bien. Es 100% reciclable. Si acaso, si quieres, el plastiquito con el que viene envuelto, luego traen como que estas para hacer la caja más compacta, pues esas no se pueden reciclar. Pero el cartón se puede reciclar, inclusive se puede hasta compostar. Depende del tipo de tinta. Si la tinta es vegetal, es 100% compostable. Si es sintética, pues no, pero sí se puede reciclar. Y, por ejemplo, el cartón de huevo, ese es 100% compostable y es el ciclo final del cartón. Ese ya no tiene la dureza suficiente para volver a hacer una caja de cartón. Entonces, el lugar ideal para depositarlo es la composta. Entonces, y así con cada cosa. El vidrio y el aluminio son de los más nobles porque son 100% reutilizables y reciclables. Una botella de vidrio, cuando ya la desechas, se vuelve a fundir y lo vuelves a hacer. El aluminio también se puede fundir. Este dato sí te lo deberías, según yo recuerdo, si era 100%, pero si no ha de ir sobre un 90% reciclable. Entonces dejas de utilizar la lata, se vuelve a fundir y vuelve a ser aluminio y así sucesivamente. Esos son como los más nobles y también los que nos permiten reutilizarlos más en casa para guardar, como frascos para guardar alimentos o algo. Entonces cada material tiene su nobleza y su complejidad también dentro del reciclaje. Hablabas del Tetra Pak. El Tetra Pak es una mezcla de varios. Trae plástico, trae aluminio, trae cartón y por eso empresas pues justo como Tetra Pak hacen la recopilación porque pues ya también encontraron una manera de utilizarlo y pues digo, quieras que no, pues también pues es un negocio, ¿no? O sea, es a partir del plástico que se recupera se hacen estos famosos bancos y útiles y muebles, se pueden hacer también tejados, bueno, estas como tipo láminas para construcciones, el cartón se reaprovecha, el aluminio se reaprovecha, entonces son productos muy nobles, pero todo parte de la separación. Si tú no lo separas, lo limpias y lo llevas a un centro de reciclaje en donde verdaderamente lo trabajen, por más de que las industrias intenten hacer como estas iniciativas para mejorar, nace desde el consumidor. Muchas veces le echamos la culpa a estas empresas y sí, la verdad es que tienen una huella importantísima y una responsabilidad importantísima, pero si el consumidor o el usuario final no presiona para mejorar estas condiciones o no hace su chamba, que es pues limpiar, separar y entregar,
de nada sirve que existan estas iniciativas si desde casa no lo hacemos, ¿no? Entonces es un ciclo, es un círculo completo en donde todos estamos involucrados a la vez. Sí, y es muy grave porque cada vez somos más habitantes y si algo sucede es que somos generadores de basura. Tienes un hijo pequeño, pañales. Pañales. A empezar, que es un foco impresionante. Y de ahí ya nunca acaba el ciclo, ¿no? Hasta que pues ya nos volvemos cenizas. Pero realmente sí es algo preocupante por la cantidad de basura que se genera. Yo recuerdo de niño, o sea, sí es algo que traigo desde chavo, que digo, bueno, ¿y a dónde va a ir toda la basura? Y yo, cada vez que voy a un súper, hago el experimento y digo, bueno, voy aquí en Querétaro, que no es una ciudad muy grande, pero tú vas a un súper y antes escogías entre 5 shampoos. Hoy te metes al pasillo de los shampoos y hay cuántos hay. Sí, que muchísimo. para este tipo de cabello, pero está lleno. Y entonces tú le das el golpe a eso y dices, bueno, ¿cuántos supers, cuántos pasillos, cuánto plástico, a dónde acaba? Entonces lo que dices de las empresas nace de nosotros. Tienen que haber leyes, pero claro, nosotros como consumidores podríamos hacer un gran cambio en exigirle a las empresas, decirles que hazlo a granel. Claro. O sea, déjame reutilizar este envase y deja de estar poniendo, ¿no? Ellos pueden decir, no, es que no es higiénico, pero tienen que encontrar la manera, porque si no, yo no veo cómo se pare esto, ¿sí? Está complicado. Porque, tú que estás en ese sí. segmento de esa parte del ciclo, ¿qué tan complicado es? Y mira, regresamos a lo básico como es oferta y demanda. Mientras el consumidor exija botellas de plástico, el productor va a generar botellas de plástico. ¿Qué sucede si el día de mañana bajan brutalmente los volúmenes? Vamos a hablar de shampoos nada más. Bajan brutalmente los volúmenes, pues van a buscar una manera de hacer algo diferente, ¿no? Pero si nosotros no somos los que gestionamos y presionamos, y ahí es en donde entra algo que a mí me llama mucho la atención, que hoy seguimos pensando de que es que ¿para qué lo hago yo si el de al lado pues sigue juntando su basura? Fíjate, no recuerdo el nombre, hay un café, no me acuerdo si es Estados Unidos, en Reino Unido, te voy a buscar el dato para compartírtelo, donde un café, un espacio físico de un cafecito empezó a tirar los botes de cartón en el piso de todos los usuarios que pedían su vaso de cartón en lugar de llevar su termo, y llegó un momento en que estaba completamente lleno el piso de vasos de cartón, creando como esta conciencia de si tú dices que así como los demás no te importa porque pues si nada más eres tú, pues qué cambio vas a hacer, tu vaso se va a ir a esa basura, y se empezó a llenar, Qué buena idea, tenías que pisar la basura. Exactamente, tenías que pisar la basura, y fue muy tangible y muy visual para los consumidores, y empezaron a llevar su termo de plástico. Entonces esas acciones tan pequeñas, porque tú dices, pues es que ¿para qué lo hago yo? Si el de junto no lo está haciendo, de uno en uno suma. Hoy yo te podría decir, empezamos siendo bien poquitos. Hoy en Querétaro nada más somos más de 1,500 usuarios los que hacemos la separación de residuos orgánicos, perdón. No somos ni el 0.1% de la población en Querétaro, pero ya somos 1,500 haciendo esa diferencia. Entonces, claro que afecta, claro que tenemos que empezar por nosotros mismos, porque si no lo haces tú, el de al lado no lo va a hacer. Es más fácil aprender con el ejemplo que luchar contra corriente tanto que dices, ay, no, ¿para qué? Es cansado. Sí es cansado y sí hay que estar ahí todos los días. Pero yo sí creo firmemente que con una persona que lo haga, podemos invitar a los demás. Siempre dicen que uno que hace un cambio para bien o para mal, vienen 7 detrás. Entonces imagínate, si multiplicamos esos 7 por 7 por 7 por 7, realmente hacemos un cambio verdadero. Entonces sí somos nosotros los que tenemos que empezar a gestionarlo desde casa, desde nuestros hábitos, de cómo consumimos, de qué exigimos a leyes, qué exigimos a empresas. Sí viene el cambio desde uno mismo. Yo sí estoy 100% convencida de eso, la verdad. ¿Y cómo funciona tu proyecto? Pues mira, nosotros nos dedicamos a la recolección de residuos orgánicos. ¿Cómo funciona? Las personas se inscriben con nosotros a través de redes sociales o de WhatsApp. Tenemos 3 proyectos diferentes, que es la separación de alimentos, heces de mascotas y heces humanas, que se conoce más como baño seco. Y cada uno de los 3 funciona muy similar y a final de cuentas, pues todo el objetivo pues, es disminuir la cantidad de basura que generamos y generar composta a partir de esos desechos. Entonces me regreso tantito.
te inscribes con nosotros, te llevamos un par de cubetas a tu casa en donde vas a estar haciendo esta separación y podemos recolectarlo desde cada semana o cada 15 días según la cantidad de desperdicios que generes. Me das tu cubeta llena de desechos, yo te entrego una limpia y tú vuelves a hacer la separación y es un ciclo. Y ahora, ¿qué sucede después de que tú nos entregas tus cubetas? Las llevamos a un terreno que tenemos aquí en Querétaro, está cerca de Montpaní. Ahí trabajamos los desechos durante varios meses. Se le agrega materia seca, que puede ser pasto, aserrín, hojas secas, el mismo ciclo que salió del compostaje anterior, agua y oxigenamos. Y oxigenamos literalmente es moviendo y abriendo y pasa por el volumen que ya manejamos, pues sí son varios meses los que necesitamos para que se genere la composta. Y una vez que ya está lista, se la regresamos a los usuarios que forman parte del proyecto. Entonces es un ciclo y funciona igual para las heces de las mascotas. Fíjate que las heces de las mascotas y las heces humanas es más un tema de el susto que nos da de pensar que son heces, pero son mucho más limpias esas cubetas que las de los alimentos, porque nos ayudamos del aserrín. Cuando tú te inscribes en el de mascotas, te dejamos igual 2 cubetas, una viene vacía y una con aserrín. Vas a poner una capita de aserrín hasta abajo, las heces y vuelves a tapar y así sucesivamente. Y a final de cuentas, pues ya está la mitad, vamos a llamarlo así, la mitad del trabajo hecho, porque pues ya el desperdicio viene completamente triturado, procesado, y es mucho más fácil y mucho más limpio este proceso porque pues ya está casi que la mitad del trabajo hecho, ¿no? Pero es mucho de este cambio de mentalidad de guácala, ¿no? ¿Cómo voy a poner las popos de mi perro, de mi gato, de mi conejo, de lo que sea, en una cubeta? Pero sí lo podemos poner en una bolsita y lo podemos aventar en un bote que ve tú a saber quién se hace cargo de él, ¿no? Entonces es un cambio de hábito nada más. Esta parte tengo una pregunta. ¿Cómo aconsejas recolectar la popó? ¿Con la bolsa, no la bolsa y luego vaciarla? ¿Cómo? Mira, lo ideal es no usar las bolsas porque, y regresamos un poquito a esta parte como de la industria y del manejo, hay muchas bolsas que te dicen que son compostables o biodegradables. Si nos ponemos a pensar, pues realmente todo es biodegradable porque en algún momento se va a desintegrar. Pero no te hablan que pasan 200 años. No te hablan de que son 5 días a 500 años en que traten o sea, que se intenten separar, de desintegrar. Entonces, hoy en día en México no existe una bolsa que verdaderamente se desintegre y no tiene tanto que ver como con los materiales, sino que no hay una industria que se dedica a la recuperación de estos materiales. Hay un término que se conoce como bioplásticos, que es la fusión de algún plástico o derivado de plástico o del petróleo, más un producto, algo orgánico, como puede ser la fécula de maíz, el hueso de aguacate, el hueso de mamey, esto que conocemos como más. Se fusionan estos dos y ya te dicen que puede ser compostable, pero no te dicen que necesita pasar por un proceso de separación, que separes el plástico de la fécula de maíz, por ejemplo, para que ya la fécula la puedas hacer compostable y el plástico lo vuelvas a utilizar. Entonces es ahí en donde, el productor dice, estoy cumpliendo con la norma, que si dice de tanto porcentaje que tenga ya mi producto de algo natural, ya lo puedo llamar compostable, pero no te dice el etiquetado cómo debes de separarlo para que se pueda compostar. Y esto, por ejemplo, hablando de las bolsas, pues es lo mismo. Hay bolsas que tú inclusive dices, pero es que se deshace, casi que la pones con agüita y se hace bien chiquitito. Sí, se convierte en un microplástico que cae otra vez en los mantos acuíferos, en el alimento que consumimos, por ejemplo, del mar. Entonces es un ciclo sin fin. Entonces la recomendación es disminuir esa cantidad de bolsas que generamos. ¿Cómo podemos recoger las heces? Con papel de estraza, papel de baño, papel periódico, cartón. Por ejemplo, mi hermana tiene un viejo pastor inglés, es un perro grande. Entonces, ella ya logró interactuar de esta manera con su perro, que cuando se está sentando para hacer el baño, pone una bolsita de pan, de papel de estraza abajo, ahí caen las heces y ya hace como un cucuruchito y se lo lleva a su cubeta, ¿no? Ahora, ¿qué sucede porque también está esta parte de que hay personas que son como un poquito más difíciles o que les da un poquito más de asco? Pues es muy válido, ¿no? Una chica, por ejemplo, ocupa pues la bolsa y la está reutilizando, o sea, la enjuaga y la agüita que queda, pues la vuelve a echar directo en la cubeta, entonces la usa como muchas veces. Sí llega un punto en que pues la tiene que tirar, pero mira, yo te diría, es mejor a que usemos una bolsa por cada residuo que recolectamos, ¿no? Entonces va un poquito más de
la práctica que podamos hacer en casa. Luego hay muchos perritos o gatos que se asustan si te acercas cuando están haciendo el baño. Hay muchos que ni siquiera les gusta que los veas. Entonces, pues cada dinámica es diferente. Entonces, lo ideal es hacerlo con un material que sea reciclable o compostable. Como te digo, cualquier tipo de papel, siempre y cuando no traiga una impresión sintética, se puede utilizar. O, por ejemplo, en casa, yo como lo hago es con un recogedor o te puedes ayudar también del aserrín que viene en la cubeta. Te puedes llevar una cubetita chiquita con aserrín al paseo. Entonces, pues hay como muchas maneras de hacerlo. Lo ideal es disminuir o eliminar al 100% estas bolsas plásticas que son básicamente de un solo uso. Ok. ¿Y ahora cómo funciona lo de las heces humanas? Fíjate que ese proyecto Sí, heces humanas. Sí, heces humanas. Y esa todavía es mejor, esa cubeta. Es un proyecto que a mí en lo personal sí me causó un shock de inicio. Yo dije, bueno, pues vamos a hacerlo porque pues es ahora o nunca. Y no sabes la sorpresa que me he llevado. Este proyecto lo hemos trabajado de la mano con WC Eco. Es un proyecto que yo les recomiendo mucho que sigan. Lo encuentran así en todas las redes sociales. Janie es una mujer, yo la admiro muchísimo. Ella es pionera en México y es de los primeros proyectos, inclusive en Latinoamérica, de hacer la separación de baños. Tiene muchos años haciéndolo, te mentiría si te doy el dato, pero ella encontró que también se puede compostar pues las heces, ¿no? Y la cantidad de agua que utilizamos en cada descarga es impresionante. Se calcula de 12 a 16 litros por cada descarga, por cada ser humano que utiliza un baño. Entonces, imagínate la cantidad de agua. Y ella, junto con su equipo, desarrollaron unas tazas que son como, físicamente es como el WC que tú hoy conoces, pero pues no llevan ningún tipo de conexión al agua. Lo que anteriormente conocíamos como las letrinas, que eran pues estas cajas gigantes en donde en los festivales o algo, ya lo acomodaron para hacerlo en casa. Entonces es como una silla, haz de cuenta, está hecha a base de plástico reciclado y es 100% ergonómico. ¿Y cómo funciona? Es como como una taza, levantas la tapa y adentro va la cubeta, que es una cubeta de 19, 20 litros, una cubeta como de pintura, y es el mismo procedimiento que el de las mascotas. Pones una capa de aserrín, te sientas y haces todo lo que tengas que hacer y vuelves a tapar con aserrín y se acabó. El papel de baño que utilizas lo puedes poner adentro y inclusive pues los orines y las heces pueden convivir. De hecho, la orina es está muy cargada de urea y la urea es buenísima para temas productivos, ¿no? De ganadería lo puedes poner, obviamente se tiene que diluir en agua porque está muy concentrado, pero inclusive para las plantas o hay plantíos completos que pues usan la urea para temas productivos. Entonces es un juego de la cabeza que tú dices, guácala, es lo que mi cuerpo ya no desechó, pero pues eso no significa que no esté cargado de nutrientes, que no sea bueno para abonar, etcétera. Entonces a mí sí fue un proyecto que me choqueó mucho, pero hoy en día estoy fascinada con eso, ¿no? ¿Dónde está el proyecto? ¿En Querétaro? WC Eco radica en Ciudad de México, pero se ha fusionado con varios proyectos para hacer recolecciones a nivel nacional. Y ellos producen las tazas. Tú te contactas con ellos te mandan por paquetería tu taza y tú literalmente la sacas de la caja y está instalada. O sea, no tienes que hacer absolutamente nada. Están padrísimas, las tazas están súper bien hechas y la puedes tener inclusive al lado del excusado que hoy tienes, ¿no? Porque también, pues bueno, falta un poquito de trabajo más en este proyecto. Si tú la tienes en tu casa y tienes visitas y ven esa taza, pues sí causa impresión, ¿no? Pero puedes tener las dos para que poco a poco pues se vaya haciendo como que esta migración, ¿no? Pero es un proyecto la bien, parte del bien agua, pero por supuesto que es es un recurso impresionante para este tipo de cosas que todos los humanos hacemos. Sí, es impresionante la cantidad, porque es algo que no tenemos como tan consciente. O sea, se utiliza agua limpia para los desechos humanos. O sea, es agua pues igual y no potable, pero es tratada. O sea, es un agua que podemos utilizar para arreglar las plantas, se puede filtrar, se puede hervir y es agua de consumo humano, ¿no? Entonces, esa relación de estamos usando agua limpia para la caca. Te digo algo, hay un video muy famoso que invito a que lo busquen. Si le ponen en YouTube a La Ruta de la Caca, ¿ubicas 31 minutos? Bueno, este programa maravilloso chileno de televisión. Sí. Entonces, un reportaje en Chile sobre la ruta de la caca y hablan de la producción en
Santiago de Chile de la caca. Y entonces empieza todo en el excusado y hacen todo el recorrido y están, ya sabes, las marionetas. Y al final viene la conclusión justo de que pues, el agua termina con una cantidad de heces fecales, llegan acá a donde tienen que filtrar todo esto. Pero imagínate ahí el cortón que haces del proceso. Sí, y es... A final de cuentas, pues bueno, es agua que sí se tiene que tratar de manera diferente. Hay muchas veces que hasta pues hay quienes le ponen químicos y eso. Entonces, una empresa. Sí. ¿Con cuánto cagón? Está impresionante. Y fíjate que WSECO ha empezado a explorar esto en ciertas alcaldías de la Ciudad de México, en ciertas escuelas y en ciertos espacios como auditorios y esto que son un poquito más públicos. Y es impresionante la cantidad de agua que inclusive ahorras. Hasta en costo es una reducción impresionante porque pues... Piensa en una escuela. En una escuela chica son cientos de alumnos, ¿no? De estas escuelas un poquito más federales que tienen más volumen, son cientos de alumnos. ¿Cuántas veces vas al baño? Como niño, hasta lo ocupas para distraerte de, ay, puedo ir al baño y te sales y cada vez que bajas y bajas y bajas son... Todavía ahorita hay tasas, bueno, hay sistemas que reducen la cantidad de litros que ocupas, pero si en promedio son 12, 16, imagínate baños que son mucho más antiguos o algo que son cajas de hasta 20 y tantos litros por cada descarga. Es impresionante la cantidad de agua que se ocupa. Entonces, yo sí le tengo mucha fe a este proyecto. Es en relación, por ejemplo, de estos 1,500 usuarios que tenemos, son 350 más o menos los que comparten entre el de alimentos y el de mascotas y tenemos solo 8 usuarios en Querétaro que hacen uso de baño seco. Entonces es abismal la diferencia porque sí es un cambio de hábito importante. No, claro. Sí, ahí es cambiar el chip dentro de tus 3 pilares. Uh-huh. Ahí está nosotros, ¿no? O sea, parte de lo que platicamos al principio, o sea, el nombre del podcast, a nadie más le importa. ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres hacerte cargo? ¿A quién le importa? Es ahí. A ti. Uh-huh, entonces, pero te requiere un esfuerzo, un cambio de proceso, un cambio de mentalidad, ¿no? ¿Cómo separo mis residuos orgánicos, ¿no? Si tengo mascota, igual, o sea, todo el cambio que puede empezar desde ahí. Y luego nuestras heces. Uh-huh. Me parece fabuloso lo que estás haciendo. Hay mucho que hacer. Es aquí. Sí, está impresionante. Y me voy a regresar un poquito a la pregunta que es de cómo por dónde empezar. Yo creo que no hay necesariamente un ABC de que primero tiene que ser la composta. No, puedes empezar desde la higiene personal. Fíjate que yo tiene poquito que hice el cambio a usar sólidos, shampoo sólido, crema sólida. Me ha costado, sí. O sea, sí te puedo decir que me ha costado, no me he reacostumbrado. ¿Cómo es la crema sólida? Es como si fuera un jabón, hace cuenta, y lo frotas y te lo pones en la mano. Son un poquito como más aceitositas. Okay. Hay muchos proyectos muy padres. Si podemos mencionar alguno de ellos. Claro. Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho los shampoos de Amay. Son muy buenos. Y Naná. Naná es N-A-N-A-H al final. Tiene una cantidad de productos impresionantes de bálsamos labiales, cremas, shampoos, acondicionador, todo. Y todos son unos circulitos chiquititos en donde los frotas en el cabello, por ejemplo, el shampoo y el acondicionador, o la crema la frotas y te la pones y son 0 residuos. Y es un producto que te dura meses. Y, por ejemplo, yo lo he visto con el shampoo. Tengo una barrita que yo estoy segura, que acabo de empezar, que yo estoy segura que me va a durar al menos unos 6-7 meses. Y en esos 6-7 meses, yo creo que al menos sí son unas 6 botellas de PET, de plástico, bueno, de HDPE, de puro shampoo. Entonces, puede ser que empieces por ahí, puede ser que empieces con la separación de los desechos, puede ser que ya inclusive te animes a la parte del compostaje, que puedes hacer tú también la composta en casa. Es un proceso muy fácil, pero sí hay que prestarle atención. Puedes consumir menos. Por ejemplo, en casa, mi esposo consume mucha carne. Y siempre fue como el pleito, ¿no? Yo sí sigo consumiendo productos animales. Es un brinco que no he logrado hacer del todo, pero sí he bajado mucho mi consumo. Inclusive ya mi cuerpo ya no la recibe de la misma manera. Ya siempre que como carne roja, ya sabes, la inflamación, ¿no? Entonces es un cambio que me ha costado un poquito más de trabajo. No lo he logrado al 100 y para mí es importante compartirlo porque pues dices, ay, pues si te se dedica a la composta, vive casi que en un mundo zen de celdas solares y cosas. Pues no, o sea, no he logrado hacer ese brinco completo, pero es un paso que yo puedo seguir dando, ¿no? Entonces,
Puedes también aprovechar y bajar tu consumo de productos animales. Puedes bajar también tu consumo de plástico. Puedes bajar tu consumo de, por ejemplo, lo que encontramos en el súper, las verduras, ¿no? Que ya hoy te encuentras verduras que cada una viene emplayada. La manzana emplayada, el pepino emplayado, la cebolla emplayada. Hay que buscar productos que no traigan ese playo. Nos podemos ir a los mercados, podemos consumir un poquito más local en lugar de en las grandes industrias. No porque las grandes industrias no lo merezcan, sino porque también dignificamos mucho más el trabajo local. Entonces hay muchísimas cosas que podemos hacer. Estos pequeños cambios como el uso del termo, disminuir la cantidad de popotes, que ya lo traemos como muy de, ay, sí, el popote, sin popote, por favor, pero tienen un verdadero impacto, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a acostar, todo implica consumir y generar residuos. Entonces, puedes hacer un alto y puedes pensar, hacer como tu ejercicio de 24 horas atrás y en dónde generaste basura. Y ahí es en donde puedes empezar. Si, por ejemplo, saliste de tu casa tarde, no te dio tiempo de hacerte desayunar y pasaste a algún café o algo y te dieron una charola de unicel, pues puedes traerte un topercito en tu carro para que cuando lo llegues a ocupar, pues ya mejor pides tu sándwich, tus esquites, tu elote, lo pides mejor en el topercito que tú traes. Y si piensas para la persona que te está dando el servicio, pues ya le ahorraste el uso de un unicel, de un cartón. Para él significa costo y pues para ti significa dejar de generar esa basura. Entonces, todo lo puedes hacer diferente. El chiste es hacerlo consciente y yo se te diría empezar de a poco. No querramos abarcar todo porque nos vamos a frustrar. Y muchas veces nos pasa a los que, por ejemplo, ya hacemos esta separación, llegas a una casa en donde no se hace y dices, ¿dónde van a poner los desechos? ¿No? Entonces, tampoco caigamos en la ecoansiedad de querer resolver todo en un solo día. Ajá. O sea, puedes empezar como si llegas a una fiesta en donde se está utilizando unicel. Tu termo. Ajá. Tú ya estás haciendo tu chamba. O si ya tuviste que usar el unicel porque no hay otro plato, llévatelo a tu casa, recíclalo. O si se ocupa para la sopa, para la comida y para el pastel, utiliza el mismo, lo puedes enjuagar y lo puedes volver a ocupar. Entonces, sí podemos hacer muchas cosas. Entonces, yo les diría, no entremos en esta ecoansiedad, empecemos de a poco, escojamos una actividad a la vez. Hay muchísima información en Internet, hay muchos proyectos como el nuestro o similares al nuestro que tienen un enfoque medioambiental. Busquémoslo y también retemos la información de a ver qué haces, cómo lo haces, por qué lo haces. También se vale preguntar, ¿no? e informarnos. Y empecemos con una acción. O sea, si hoy tu objetivo de año nuevo fue separación, enfócate en eso. Este año enfócate en eso. Igual y el próximo año ya puedes cambiar quizás el vehículo por la bici o quizás el PET por productos sólidos. Y poco a poco vas haciendo este avance y es de por vida que vas a hacer esto. Inclusive generaciones después, sobrinos, hijos, primos, si te ven a ti hacerlo, es más fácil que ellos lo hagan. Entonces, pues vamos de a poco para llegar lejos. Me parece un gran consejo, sobre todo también para la parte de cómo ir poco a poco dominando un proceso, ¿no? Una cosa a la vez, ¿no? Así le digo a mi hijo. Luego otra, ¿no? No querer hacer 3 cosas y querer jalar con todo, sino uno, ya lo dominaste, como puede ser yo, por ejemplo, con mi perro, que voy a iniciar con la composta contigo, pero sí pregunto, porque yo salgo a caminar con él y digo, ¿cómo lo recojo? ¿No? Porque es la bolsa, digo, lo puedo hacer y volverla a reutilizar, pero es como un poco traer esta muletilla del ciclo, ¿no? Que ahorita hago. Y aunque yo lo que hago es que reutilizo mucho las bolsas, junto hasta 3, ¿no? O 4 veces, pero llega un momento que dices, sí, voy y la tiro. Sí. Ahorita que escucho todo lo que se puede hacer, pues es un gran comienzo, ¿no? Y lo que dices de, por ejemplo, yo ya casi siempre traigo mi kit de termos, cubiertos, el popote, justo para, pues aquí tengo todo, ¿no? Pero ahí empieza el gran cambio, como dices tú, y no irnos de bruces como querer hacer todo. Cambiar nuestra vida de un día para otro, pues es imposible. Está complicado, sí. Pero es posible. Entonces, sí, por supuesto. De a poco. Y como dices tú, o sea, si ves que los demás no lo hacen, pues no tienes por qué tener ansiedad ni estrés con lo que lo hagas tú, con que te hagas cargo de lo tuyo, estás generando un gran cambio. Y me parece increíble este ejemplo que das de la cafetería. Y ahorita que mencionaste el unicel, es un hecho. Es decir, ¿para qué lo hago yo si los demás no lo hacen? No, sí impacta. O sea, esto que estás haciendo tú impacta.
Y fíjate que me parece una gran campaña esa. Sí, fíjate Mándamela, que sí. porque Te voy está a buscar buenísimo. el dato, porque me acordé de ya ahorita, mira, lo hubiera pensado antes si me lo hubiera traído, porque a mí sí me impactó mucho, porque es muy visual y también habla mucho de la decisión del comercio, ¿no? Porque puedes perder clientes. Si llega alguien y dice, ay, no, ¿qué es esto? Mejor me voy a la cafetería de al lado, pero es un compromiso verdadero de yo estoy haciendo mi parte como generador o como proveedor de un servicio, un bien, un servicio, te toca hacer la tuya, ¿no? Porque si tú hoy me estás exigiendo un vaso de cartón, ok, te lo pongo, pero hazte responsable. Si no te vas a hacer responsable, aquí está la consecuencia. Entonces, para mí es bien valioso porque el café sigue funcionando. Se siguen generando vasos de cartón o de unicel, pero al menos con 1, 2, 3 personas que impactes, esas 3 personas van a compartirlo con alguien más y se sigue haciendo como esta cadenita. Entonces, yo sí creo firmemente con que uno empiece a hacerlo de manera diferente, las cosas pueden ser diferentes y lo hemos visto no solamente en cuestión medioambiental, sino inclusive hasta en política, en sociedad. Lo hemos visto con uno que haga el cambio y que a alguien le quede como y si yo también lo hago, con eso ya te das por bien servido. Cuando yo empecé con este proyecto, yo tenía mucho miedo porque pues no estudié para esto, nos hemos ido perfeccionando en esto y yo dije, ay, Dios mío, ¿lo estaría haciendo bien o no? Y una señora me dijo que ya su hijo, él tenía en ese entonces, pues hace 4 años, en ese entonces tenía 4 años, ahorita sí debe tener como unos 7, 8 años, que llegó, oye mamá, es que fui a casa de un amiguito y ahí no hacen composta. Y pues yo me quería traer mi comida a la casa porque pues nosotros aquí tenemos la cubeta y pues allá pues no la hacen. Para mí eso fue valiosísimo. Yo dije, ay, ya con eso mi trabajo está hecho. Ya con una persona que lo haya hecho diferente, para mí ya está hecho. Entonces sí vale la pena y sí es muy reconfortante saber que tus acciones están impactando de manera positiva en los demás y a mí es lo que me motiva todos los días. Porque yo hoy, el día de mañana, podría decir, ay, se acabó, me regreso en la industria y ya me cansé, es mucho trabajo, pero para mí hoy ya es si yo no lo hago el día de hoy, si no me levanto temprano y empiezo a hacerlo, todas las familias que dejan de separar sus residuos, entonces yo ya siento ese compromiso y lo tomo todos los días y es mi motivación de todos los días, saber que lo que hago tiene un impacto verdadero para la sociedad. Bien o mal, pero ahí va avanzando y pues ya es un compromiso que ya no voy a soltar o voy a tratar de no soltar. No, te felicito. Estás generando Gracias. tribu, familia y nuevos hábitos, que es lo que más necesitamos. Siempre nos estamos quejando de qué hacemos para aportar nuestro granito a la arena, para dejar un mejor mundo. Pues ¿Sí? Es así, con acciones, ¿no? Las palabras se las lleva el viento y no impactan, pero Sí. los hechos sí. Fíjate que dentro del escultismo, el fundador Baden-Powell dijo una frase que a mí me marcó mucho, que es: deja este mundo en mejores condiciones de cómo lo encontraste, ¿no? Si tú llegas a un lugar y hay basura y tú la puedes recoger, no caigamos en pues es que yo no la generé. Si tú ves un vaso ahí tirado y te lo puedes llevar y lo puedes separar, hazlo porque vas a generar pues un beneficio para los demás, ¿no? Entonces, no caigamos en pues ya mañana podemos empezar a hacerlo desde hoy y justo un día a la vez, un proceso a la vez, una basura a la vez, una actividad, la que sea, a la vez. Así creo que podemos hacerlo mucho mejor, la verdad. ¿Y hacia dónde va tu proyecto? Ahorita con los números que nos diste, ¿hacia dónde te gustaría? Pues mira, ahorita lo hacemos muy enfocado a casa-habitación, a pequeños negocios. Quisiéramos hacerlo mucho más grande, empezar a hacerlos a hospitales, escuelas, restaurantes grandes, inclusive, pues no perder de vista hasta una cuestión municipal, ¿no? O sea, yo sí creo que este proyecto tiene mucho más para dar, meterle un poquito más a la parte del baño seco, que es en donde yo he visto que ahí podemos hacer un gran cambio y hacerlo como mucho más en forma para todos. Es allá hacia donde queremos enfocarnos. Hay mucho trabajo que hay que hacer detrás, inclusive pues también se tiene que hablar de una inversión. Es bastante lo que se tiene que hacer, pero este proyecto tiene para darlo y es allá a donde va nuestro objetivo, a que cada vez seamos más. Inclusive yo te diría, es un servicio y un proyecto que no tendría que existir. O sea, si el día de mañana yo tendría que dejar de hacerlo, aun cuando sea hoy lo que nos sostiene económicamente, vamos a decirlo, yo creo que ese sería como el objetivo, que el día de mañana dejemos de existir porque la gente haga la separación de sus residuos en casa
volaría mi mente. Porque ya se cambió el ciclo y el paradigma, ¿no? Sí. Estaríamos iniciando una nueva ruta en cuanto al cuidado del medio ambiente y de los desperdicios de una manera que no se ha hecho jamás, ¿cierto? Sí, y que ¿no? se necesita en esta época de tanta... el crecimiento demográfico es, ¿no? Y no va a parar, no va a parar. Y ciudades como esta, por ejemplo, que cada vez tiene más industria, es ahí en donde, pues, creo yo difícilmente que podríamos dejar de existir, sería lo máximo, pero cada vez vamos a hacer más, cada vez vamos a generar y consumir más. Y yo sí creo que entre más nos unamos a hacerlo, podemos hacer mejores cosas, ¿no? Hay una chica que hace algo similar a nosotros, que me gusta mucho a mí dar ese ejemplo porque ella era mi usuario cuando recién empezamos el proyecto y se sale del lugar donde estaba trabajando y empezó a hacer algo similar. Ella empezó aquí en Querétaro un poquito antes con lo de las mascotas. Nosotros fue cuestión como de semanitas que lo lanzamos. Y hoy en día somos grandes amigas, nos compartimos muchas cosas de, oye, es que ya no sé qué hacer con esto, me pasó esto con las camionetas, ¿tú cómo le haces? Hoy colaboramos, aun cuando somos competencia, hoy colaboramos y para mí eso es fantástico porque nos fortalecemos una a la otra y entre más usuarios tenga ella y entre más usuarios tenga yo, somos más personas las que estamos dejando de generar. Y te digo, nosotros en Querétaro no cubrimos ni siquiera el 1% de la población. Entonces, que se sumen más proyectos como este, que más personas hagan recolecciones y composta, porque hay muchísimas personas a las que podemos cubrir y no siempre tenemos los materiales o la infraestructura suficiente para cubrir a todos. Entonces, bienvenidos todas las personas que se quieran sumar a hacer esto. Yo encantada de la vida de compartir cómo lo hemos hecho para que cada vez pues, seamos más, ¿no? ¿Qué mensaje final te gustaría darle a la audiencia que nos ve, que puede ser un empresario, un usuario de una casa, una escuela, con respecto a esta cultura que hay que incentivar y motivar cada día más para realmente generar un cambio? Pues mira, yo les diría, anímense, no tengan miedo. Empiecen por una sola acción. Si están muy perdidas o perdidos en cómo hacerlo, acérquense a los proyectos que hoy ya existen como los nuestros. Hay muchísimas cuentas en redes sociales, en Instagram, donde podemos encontrar como mucha guía. Hay una chica que se llama Charlotte de No Seas Waste. Ella está en Ciudad de México. Para mí ha sido mi sensei en muchas cosas. Aquí en Querétaro está Meli García de Punto Orgánico, que también es un proyecto bien noble, bien lindo, que ella está mucho más enfocada al reciclable, bueno, a los valorables, que es más de reciclaje. Entonces, no tengamos miedo, acerquémonos a quienes ya llevan un camino un poquito más avanzado y probemos. Hay que probar. O sea, si no te funciona de una manera, prueba por otra, pero no lo dejemos. Y con una acción que sumemos, vamos sumando una más y una más. Y de mí se acuerdan que el día de mañana van a decir, ¿y ahora qué más hago? Quiero hacer más cosas por el medio ambiente. Va a salir natural. Es un cambio de hábito. Y una vez justo que se hace un hábito, es algo con lo que ya te quedas para siempre. Entonces, inténtenlo, no tengan miedo, acérquense a quien ya lo ha hecho y exploren cosas nuevas. ¿No sería una gran promesa por cumplir de campaña a nivel federal dejar de ser el país número 1 de producción de basura a nivel Latinoamérica? Está impresionante ese dato. ¿Cuántos beneficios si bajamos de escalones? ¿Cuántos? Primero, impacta en todo, ¿no? ¿No? Calentamiento, ¿qué más? Yo como lo pienso, definitivamente, pues medioambientalmente el impacto es gigantesco. Inclusive también, pues, es una fuente de empleo. O sea, nosotros hoy en día, este proyecto en Querétaro emplea a más de 8 familias. Hoy ya somos 8 familias, entonces también es una generación de empleo, también es un cambio de consumo. Ok, puedes dejar de consumir ciertos alimentos o ciertos productos de cierta manera, pero los vas a consumir de otra. Entonces también incentivas la competencia económica. A final de cuentas, es economía circular. O sea, los residuos que el material que tú compraste para un fin, aun cuando sea cíclico, que sea que lo regreses a la composta, pues esa composta ya es abono natural para generar más alimentos. Entonces es cíclico y yo sí creo que puede generar muchas más cosas positivas que negativas, porque muchas veces lo que se cree es ¿y qué vamos a hacer con la industria del plástico? El plástico es muy noble y es necesario para nuestro día a día, pero lo podemos usar de una manera diferente. O sea, no nada más es en productos de
de un solo consumo. O sea, podemos hacer del plástico nuestro amigo. No es satanizarlo, no, hay que hacerlo diferente. Entonces puede impactar en muchísimas áreas, pero animarse a hacerlo pues, está complicado. ¿Quién se va a querer aventar esa promesa de campaña, no? Ahí está sobre la mesa. Pues nadie la ha usado, ¿verdad? Pero sí. Bueno, empecemos por casa, ¿Sí? por nosotros mismos, y muchas gracias por venir y compartirnos información tan valiosa que podemos pues compartir con los nuestros, sobre todo con los niños chiquitos, ¿no? Que ellos van a generar un cambio, obviamente a través de nuestro ejemplo, pero gracias por informarnos sobre lo que debemos de hacer con todo lo que iniciamos en el momento que adquirimos cosas, ¿no? Como consumidores que todos somos, ¿no? Claro. Y bueno, muchas gracias otra vez por venir. Gracias a ti, gracias por el espacio. Algo que yo también les diría es aprovechemos estos espacios, estos podcasts, estos canales en donde hay un trabajo bien noble detrás y aprendemos muchas cosas. O sea, yo sé que en cada uno de tus episodios con algo te puedes quedar, ¿no? Entonces aprovechemos estos espacios, agradecerte enormemente por justo el espacio de compartir este proyecto y pues de aquí para adelante. Pues nada, porque pues a nadie más le importa más que a cada uno de nosotros hacer un verdadero cambio para el medio ambiente, que es nuestro hogar, que nos hace el favor la tierra todos los días de brindarnos oxígeno y tantas cosas, ¿no? Y somos muy mal agradecidos, ¿no? En cómo le regresamos esto. Y pues bueno, busquen a Daniela, ya ahí están todos los datos y hagamos algo, ¿no? Empecemos desde ya. Y muchas gracias y sigan viendo el próximo episodio, compartan, suscríbanse y gracias por su tiempo y sus comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias otra vez, Daniela. ¿Qué captura el fotógrafo? ¿Qué quiere capturar el fotógrafo? El fotógrafo va quitando cosas y va encajonando de acuerdo a su visión y luego viene la visión más poderosa, el que ve el resultado final. Y entonces se vuelven interpretaciones con un medio muy eficiente, pero sobre todo lo que hace es tocar el pensamiento humano y la interpretación humana a hechos que pueden ser cotidianos. Hoy en día se requiere la fotografía para poder hacer versiones de uno mismo sobre lo que está sucediendo en el mundo. No necesariamente en las guerras o no necesariamente en la política, es simplemente en el mundo, en artículos, en productos, en el deporte, en el pensamiento, en la reflexión humana. Es muy importante tener la manera de plasmarlo e interpretarlo de una manera eficiente. Entonces, la Escuela Activa de Fotografía lo que trata o lo que tratamos es esto, de que tengas una enseñanza integral de la fotografía y como puedes hacer cianotipos con técnicas que se hagan en el siglo XIX, puedas hacer una fotografía con inteligencia artificial mañana, ayudado por inteligencia artificial y que sea tu foto, no que sea una foto de la computadora que estás haciendo. Que la computadora sea tu medio, pero el fotógrafo eres tú.